Hola a todos. Bueno, pues bienvenidos al resumen semanal de la semana del 10 al 14, ¿vale? Al 14 de julio. Una semana que desde el punto de vista fundamental, pues bueno, pues va a ser bastante interesante porque tenemos noticias muy importantes, publicación de datos muy importantes, pero antes de nada vamos a recuperar lo que pasó el viernes, que desde luego que fue bastante interesante, ¿no? Porque obtuvimos el informe de empleo de Estados Unidos. Y bueno, los datos salieron mixtos. ¿Y qué se refiere con datos mixtos? Pues bueno, pues que los dos datos que pueden provocar inflación, que son el incremento de los ingresos y el mero incremento de empleo, pues salieron diferentes. Es decir, los ingresos medios crecieron más de lo esperado por los analistas. Por lo tanto, aquí hay un punto de más inflación. Sin embargo, las nóminas no agrícolas, las non-farm payrolls, cayeron a 209.000 cuando se esperaba 225.000. Sí que es verdad que no es una caída demasiado elevada, ¿vale? Pero se generaron menos empleo de lo que se esperaba y por consiguiente esto no incrementa la inflación, todo lo contrario, reduciría la inflación, ¿vale? Como teníamos unos datos que incrementan la inflación y otros que reducen la inflación, pues realmente el mercado no nos ofreció esas oportunidades claras de trading, ¿vale? Pero, pero esto es interesante, ¿vale? Porque todavía no vemos ese daño de la subida de tipos, ¿vale? Ese daño de la subida de tipos en términos de reducción masiva de inflación, ¿vale? ¿Qué pasa esta semana? Pues bueno, pues vamos a irnos aquí. Esta semana, hoy no tenemos nada. Hemos obtenido los datos de inflación de China y recordad que los datos de China, pues muchos de ellos salieron, datos económicos pasados, muchos de ellos salieron pues depresivos, ¿vale? En plan, parece que la economía china pues está estornudando, ¿vale? No está en crisis, pero empieza a dar síntomas de encontrarse mal, ¿vale? Y esto lo corrobora. Es decir, si la inflación se hunde es porque no se está comprando, ¿vale? Esto lo corrobora, los datos de inflación. Hoy, como digo, no tenemos nada, tenemos a, bueno, varios miembros del FOMC que hablan, ¿vale? Pero mañana martes tenemos el empleo del Reino Unido. Recordad que el mes pasado salieron unos datos estratosféricos, unos datos buenísimos, ¿vale? A ver qué datos obtenemos este mes. Y el IPC de Alemania. Esto para el martes. Y aquí viene lo bueno. El miércoles. Decisión de tipos del Reserve Bank of New Zealand, ¿vale? Que afecta al dólar neozelandés. Y tenemos los datos de inflación de Estados Unidos. Esto va a marcar si en julio hay subida de tipos o no. Como salga por encima de lo esperado, me da a mí que va a subir tipos en julio. Aunque sea una décima, aunque sea un 3,2 y aquí un 0,4, aquí un 5,1 y aquí un 0,4. Aunque salga por encima de lo esperado, yo creo que la Reserva Federal va a decir, señores, hay que seguir actuando antes de septiembre, porque recordad que la semana pasada obtuvimos en esos minutas del FOMC, que bueno, que todos estaban alineados diciendo que la semana, o sea, perdón, que en septiembre seguirían o continuarían con esa subida de tipos. Bueno, pues como estos datos de inflación que tenemos esta semana sean superiores a lo esperado, desde luego que yo creo que se van a anticipar y van a decir, mira, en julio subimos y listo. ¿Vale? Así que muy importante. Pero también tenemos al Banco de Canadá con su decisión de tipos. ¿Vale? Se esperan subidas del 4,75 al 5. Eso para el miércoles, muy bueno. Y luego para el jueves tenemos el PIB, producción industrial y todo esto del Reino Unido. Esta es una semana de la que tenemos bastante información del Reino Unido. Y los IPPs. Recordar que esta es la inflación para la producción y que no solíamos estar interesados en estos datos hasta que un día salieron unos IPPs muy por encima de lo esperado y el mercado pegó un movimiento muy agresivo. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué pasa de nuevo con estos IPPs. Si siguen yendo a la baja o si se mantienen. ¿Vale? Pero sí que es cierto que saliendo un día después del dato de inflación, pues bueno, pues no creo que mueva mucho, ya que será el dato de inflación el que mueva bastante. ¿Vale? Y ya para el viernes, pues para el viernes nada, tenemos
Michigan, ¿vale? Sí que son datos de que la gente, pues bueno, mira lo de la inflación, las expectativas de inflación, pero bueno, como he dicho, si tenemos el miércoles el dato puro y duro, los IPCs, pues evidentemente es el día clave. El miércoles es el día clave para esta semana en los mercados financieros, ¿vale? Y luego quería hablar de este gráfico ya del petróleo. Fijaos que rechazó bastantes veces ya el 70, bastantes veces, y ya parece ser que está generando ese canal alcista, y por consiguiente nosotros lo que buscamos es, pues oye, un tercer toque en la línea de tendencia para ponernos en compras. El petróleo. Recordad que miembros de la OPEC pues ya seguían diciendo que, bueno, que reducirían la demanda para mantener unos precios altos. Así que eso evitaría evidentemente que el mercado se hunda, ¿vale? Así que muy atentos también al gráfico del petróleo, pero lo cierto es que como el miércoles tenemos los datos de inflación de Estados Unidos, pues el miércoles va a ser el día clave. Podemos hacer hoy operativa intradiaria, mañana operativa intradiaria, pero el miércoles no hay que tener una posición abierta durante el informe de empleo de Estados Unidos. En donde sea, no hay que tener una operación abierta. Ni en el petróleo, ni en el oro, evidentemente en el oro menos, ni en ninguna de las divisas. ¿Vale? Así que el día clave es el miércoles. Podemos realizar operaciones intradiarias como siempre hacemos hasta el miércoles, y el miércoles una horita o 2 horitas antes de los IPCs de Estados Unidos. Si hay alguna posición abierta de días atrás o mismamente ese miércoles, pues la cerramos y esperamos a que salgan los datos de inflación. Y luego ya volvemos a analizar los gráficos y volvemos a ver qué oportunidades nos ofrece las divisas, el oro, el petróleo y todos los activos financieros. ¿Vale? Pero recordad, esta semana todo se centra en el miércoles, que tenemos los datos de inflación, que son los que van a marcar la subida o no en julio. Se supone que no va a haber subida en julio, pero como los datos no bajen, o como los datos estén un pelín por encima de lo que los economistas piensan, desde luego que van a tener que actuar antes y probablemente suban los tipos en julio. ¿Vale? Así que muy atentos a ese miércoles y lo dicho, que tengáis una muy buena semana de trading.